tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del Poco F6 Pro. Vamos a comenzar a abrirlo ya que estoy bastante ansioso por ver qué hay dentro de esta pequeña caja. Comenzamos con el logo de Poco, bastante bonito en estos tonos amarillos preciosos. Ya en mano se siente un poco más pesado que la versión normal. Tenemos el Snapdragon 8 generación 2, una carga rápida de 120 watts, una pantalla espectacular, 50 megapíxeles de cámara y supuestamente un diseño totalmente premium. Vamos a corroborar si esto es cierto. Por la parte de atrás tendríamos una especie de cristal, que de hecho la marca dice que es un cristal, entonces voy a confiar en ellos. Lo estoy probando y de hecho sí parece ser cristal, pero está como combinado. Por los marcos tendríamos aluminio, que parece ser de buena calidad, aunque los botones de las laterales no se me hicieron tan buenos. Por el lado de la cámara tenemos unas cámaras muy bonitas con unos aros en color dorado, que la verdad le dan un toque bastante interesante. Y abajo tendríamos las entradas típicas, USB-C, la ranura para la SIM y el altavoz. Por acá tendríamos unas gomas para mejorar la conectividad inalámbrica o del teléfono. Y por último, arriba tendríamos unos pequeños micrófonos. Un dato interesante es que la pantalla, que es una Gorilla Glass Victus, ya viene integrada con un protector para que ya no le tengan que comprar ninguno, así que esto es una buena noticia. Y otra cosa importantísima, no tiene ninguna certificación contra el agua ni contra el polvo, así que tengan cuidado con ese detalle. ¿Qué les parece si ahora continuamos con la caja para ver qué más objetos tendríamos por aquí? Vamos a revisar qué más accesorios tendríamos en el dispositivo. Se trata de la ranura para las SIM y aquí tendríamos un protector que nos da la propia marca, el típico manual y la garantía. Vamos a ver qué tan bueno está el protector. Yo revisé el Poco F6 normal y estaba bueno. En este caso es diferente porque el diseño del teléfono es diferente y se siente de buena calidad, aunque obviamente si tú consigues uno de una marca especializada en protección, pues obtendrás un mejor resultado. Vamos a ponerle aquí su ropa para que no esté desnudo este dispositivo porque lo estamos grabando y bueno, se ve bastante bien y se siente sólido. Una cosa que no me convence mucho es que si te van a mandar el cargador, por favor que te lo manden con la entrada del país a donde va a llegar, ya que este lo compré en un distribuidor oficial de Poco y me lo mandaron con la entrada europea. Eso no me gusta mucho, pero bueno, por lo menos mandan algo, ya la mayoría de marcas no mandan nada. Aún así, me hubiese gustado que llegara con la normal. Por cierto, tenemos este cable USB anaranjado, que es para una conexión o más bien una carga de mayor potencia, que la verdad eso se agradece bastante. Bueno, pues ahora lo que va a tocar es configurarlo. De hecho, ya subí un video de cómo configuré el Poco F6, que seguramente será lo mismo que en la versión Pro, así que vamos a esperar un poco. Es que tenía que hacer esa broma. Y bueno, pueden ir a ver el otro video para ver cómo lo configuro poco a poco. Bueno, dejando de lado las bromas absurdas, vamos a probar ahora sí la cámara. En esta ocasión, para entrar me dice que si le voy a permitir la ubicación. Yo en este caso no se la voy a permitir porque no le veo el caso. Vamos a sacar unas fotos con la ayuda de nuestro amigo Kakashi. Vamos a sacar diferentes imágenes con todos los modos. Esta prueba parece muy absurda y además podría ser un poco inútil por la distancia y por las condiciones que tenemos. Pero vamos a ver qué tan bien trabaja, ya que he probado otros dispositivos con esas mismas condiciones y con este mismo muñeco. Y debo decir que hay teléfonos que han sacado muy buenos resultados a pesar de estas condiciones terribles de iluminación y de distancia, además del tamaño del muñeco. Vamos a ver qué puede hacer este dispositivo. También quiero probar el modo documentos, que sirve para sacar escaneos. No sé qué tan bueno sea, ahorita vemos el resultado. Oigan, estoy notando que el dispositivo ya se calentó, no es tanto, pero ya más o menos se siente algo caliente y esto no me está gustando mucho porque el Poco F6 normal no se calentó tanto. Creo que el Poco F6 normal tiene un diseño especial para controlar temperaturas a diferencia de este dispositivo Pro, cosa que me sorprende porque este se supone que es la versión Pro y debería tener mejor resultado en eso, pero bueno, no sé por qué. Bueno, ahora toca ver el resultado. Primero vamos a ver el modo de documentos, que la verdad como que no me está terminando de convencer. Voy a poner las imágenes así directamente en el teléfono y no en el video, porque ya saben que la fotografía no es algo que me interese mucho. El dispositivo, la verdad,
Es bueno, pero el modo este de documentos no me convenció del todo. Pudo haber sido mi culpa que no lo aproveché al máximo. Pero por otro lado, la imagen esta de Kakashi es otra cosa. Está increíble. Esta foto sí me gustó bastante. Y aquí es donde se nota la diferencia de la versión Pro a la versión normal. Saqué la misma foto y en esta ocasión se ve genial. Esta, si no me equivoco, es la del modo nocturno. Espero no equivocarme. Aquí tendríamos el modo de retrato. Aquí se ve que se difumina un poco más de lo normal el lateral del muñeco. Vamos a darle un poco más de enfoque o desenfoque, que sería un efecto que se llama bokeh. Y bueno, este no me gustó tanto en la versión del Poco F6. Y debo decir que pues al final no es tan recomendable, pero en este caso la versión... El modo de gran angular, pues la verdad no es tan espectacular, pero pues te puedes sacar de algún apuro cuando necesites este modo. Y bueno, al final... ¡Ay, qué es esto! ¡Vean nada más! ¿Pero por qué salió una foto? Vean, salió como la cara de Kakashi bien alargada. Esto yo no lo había visto. ¿Por qué salió así? En general la cámara para mí es bastante decente, creo que podría decir que es buena. Si solamente sacas fotos con el modo normal, creo que está bastante buena la cámara. De hecho tiene algunas opciones profesionales, pero ya las otras características, los otros modos, pues sí dejan un poquito que desear. Y bueno, ahora vamos con el tema del video. Aquí me sorprende que puedes tener el video inclusive en HDR, pero también puedes llegar a tener el 8K. Esto es bastante sorprendente porque en el tema profesional el 8K ya se está asentando. De hecho, los profesionales, la mayoría utilizan 5K y el 8K ya también se está utilizando bastante. Aparte puedes utilizar HDR en 4K a 30 FPS, pero si le desactivas el HDR puedes utilizar el 4K hasta 60 FPS. Eso me gusta bastante. Bueno, ahora vamos a sacar unas tomas en una alta resolución. Voy a ver qué puede hacer este dispositivo. Ahora, se está calentando bastante, debo decir. He sacado una prueba en 8K. Vamos a ver el resultado. Pues para tomas estáticas, es decir, donde el teléfono esté fijo, puede que sea bastante útil si tienes buena iluminación, ¿eh? Y bueno, pues ahora vamos a poner el 4K a 60, que es como el estándar en el 2024. Quizá en un futuro ya todos vamos a estar utilizando 5K o 8K, pero de momento el 4K a 60 y 30 o 24, 25 es como lo que más se utiliza para crear contenidos. En esta ocasión estamos viendo el Kakashi, que la verdad me agrada cómo se ve, pero para hacer el zoom como que todavía no me acostumbro a este mecanismo de cámara de zoom. Vamos a ver el resultado. Espero que se vea bien. Miren. Se ve yo creo que bastante decente, el video cumple, no es un video de súper alta calidad, no es un video súper profesional, pero para sacar contenidos así de rápido, pues yo creo que está decente, ¿eh? Además si tienes buena iluminación y el dispositivo no necesita moverse demasiado, pues yo creo que sacar muy buenos resultados con esta buena cámara. Pero si algo tiene bueno este dispositivo es su pantalla. Vean nada más esta tremenda maravilla. Se ve espectacular la pantalla. Para el precio que tiene, obviamente, es una pantalla magnífica. Creo que no hay mejor pantalla para este precio. Y bueno, ha llegado el momento que todo mundo quería ver, y es que también van los juegos en esta bestia, que es quizá una de las cosas más importantes en estos dispositivos, ya que el procesador que tiene, que es el Snapdragon 8 generación 2, se destaca por tener una gran capacidad para esto. En Minecraft, que es un juego que podría decirse que no es tan exigente, pero realmente para un dispositivo móvil no es tan sencillo correr un juego como este, sobre todo cuando ya estás en un ambiente como este en el juego donde hay bastantes cosas, muchos árboles, muchas funciones y cosas que hacer. Estoy notando que el dispositivo va bastante rápido, de hecho va muy fluido. Y no solamente en los menús o en el juego como tal, sino que también el tiempo que tarda en cargar el juego desde que abres la aplicación es rapidísimo. Eso sí me sorprendió. Ahora, si notan por ahí que hay algunos tirones o como que hay una bajada de FPS, no se preocupen, eso es cosa del juego porque está cargando el mapa, pero en general el juego va espectacular. Incluso yo creo que hasta lo podrías conectar en una pequeña pantalla para verlo más grande. Está increíble, me ha encantado. Ahora bien, vamos a ver qué tan caliente está. Pues sí está un poquito caliente, pero creo que está controlable.
Y bueno, pues ahora vamos a probar el Warzone Mobile, que es un juego que me han estado pidiendo que use para probar este dispositivo. Y bueno, aquí voy a decir algo que no es con ánimo de molestar a nadie, ni insultar, ni nada. Pero es que en muchos canales de diversos países e idiomas, cuando prueban los dispositivos lo hacen con juegos que no le gustan a nadie. Yo no sé ni dónde lo sacan, juegos bien aburridos. En esta ocasión yo traigo juegos que sé que a muchos les gustan. El Warzone Mobile es un juego que actualmente es bastante exigente gráficamente para los dispositivos. Por eso también traje el Minecraft, que son de los juegos más solicitados por el público y de los que seguramente cuando alguien se compre este dispositivo es muy probable que juegue algunos de estos dos, además de otros, como por ejemplo el Free Fire o algunos otros. En el caso de Warzone Mobile, me ha sorprendido porque no me ha dado ningún tirón. He estado en el entrenamiento, he estado aquí en esta partida, también en el lobby, apenas estoy iniciando, como se darán cuenta, pero va súper fluido y les puedo asegurar que el dispositivo no creo, con la experiencia que estoy teniendo, que dé tirones. Ahora bien, ¿es perfecto? Hay un problema, está bastante caliente el dispositivo. No lo notan ustedes porque pues tampoco yo me ando ahí quejando ni moviendo tanto las manos, pero sí está bastante caliente el dispositivo. No sé si con alguna actualización mejore o si bajándole los gráficos podría mejorar esto. El tema gráfico, el juego lo tengo en creo que alta calidad, o creo que son dos versiones, creo que está en bajo y en alto. Entonces el juego lo tengo en una muy buena calidad gráfica, pero imagino que si se lo bajas el juego te iría mejor y además estaría más fresco el dispositivo. Ahora, si le puedes poner algún dispositivo para enfriarlo, pues sería una combinación perfecta, porque estoy notando, como ustedes lo están viendo, que el Warzone Mobile, un juego que de hecho es hasta polémico en algunos casos porque no todos los dispositivos lo aguantan. En este caso esto es un dispositivo que no es de gama alta y vean, va súper fluido. Entonces, si le bajas los gráficos, que es como normalmente se juega en la mayoría de los shooters con gráficos abajo, pues te va a ir genial. Otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, y esto para bien, es el tema del audio. Quiero que escuchen. Se escucha espectacular. Me ha sorprendido que los balazos se oyen perfectos. Creo que este dispositivo está hecho para los juegos prácticamente. Pero el tema del calentamiento sí se tiene que trabajar. Imagino que conforme vayan actualizando y gestionando mejor los videojuegos y también el propio dispositivo, vamos a tener un teléfono un poquito más fresco, que eso es mucho mejor. Pero en general para juegos, a mí particularmente me ha encantado. Así que el teléfono para juegos está genial. Y bueno, pues ahora toca el momento de dar el balance general sobre el teléfono. Y voy a decir lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado. Voy a comenzar por lo que menos me ha gustado. En principio, que se caliente un poquito más de lo que yo esperaría. Se calienta más que la versión F6 normal. Eso no me ha gustado. Tampoco me ha gustado que no tenga certificación contra el agua y contra el polvo. Yo considero eso sumamente importante para un dispositivo. Por otro lado, lo que más me ha gustado de este teléfono es, por supuesto, su pantalla, que está espectacular, se ve genial, y también el tema de los videojuegos, que va increíble. A mí me ha encantado el tema juegos. Así que con esto me despido. Dejen en los comentarios cualquier duda o sugerencia. Un saludito y hasta el próximo video.